Como vio San Clemente, porque a veces los sanclementinos nos sentimos un poco aislados con respecto al gobierno de turno. Tenemos dos atractivos como es Mundo Marino, como es Terma, y sin embargo faltan cosas básicas. Sí, la verdad que faltan cosas básicas. Venía recorriendo, entré por atrás, entré por el fondo, así que vi claramente las calles que, aun cuando sea una decisión no asfaltarlas para conservar el paisaje turístico como puede tener otros distritos como Pinamar o como Mar de las Pampas o tantos otros que hay aquí en la costa, lo que no hay ni el mínimo mantenimiento. Entonces me parece que en política, más que lo que uno dice, es importante lo que uno hace. Nosotros en la ciudad hablamos por lo que hacemos, ¿no? Con la policía metropolitana, con un policía que no se acuartela porque de salario inicial tiene 11.000 pesos, con el plan de bacheo más importante que se haya hecho en décadas en la ciudad, con el metrobús para que la mayoría de la gente que tiene menos y que viaja en colectivo todos los días viaje mejor. Se puede, y lo hemos hecho en contra del gobierno nacional que nunca nos ha ayudado. Entonces, un municipio como este, que tengo entendido que tiene apoyo del gobierno nacional, que su intendente está alineado con el gobierno nacional, tiene que poder hacer mucho más, ¿no? Tiene que poder hacer mucho más. Pero bueno, por suerte hay mucha más gente que quiere meterse, que quiere cambiar las cosas, como lo hizo Miguel en Santa Fe, y así va creciendo cada vez más. Los santafesinos lo van a elegir en el 2015, como lo hace Cotoco desde sus 13 años militando acá en el Partido de la Costa, y suma gente nueva, y suma concejales, y la gente lo ha elegido en la última elección. Bueno, de la misma manera nosotros lo queremos hacer a nivel provincial. ¿Por qué entonces pueden no tomarse esas decisiones, teniendo el apoyo también del gobierno nacional? Yo creo que hay